Hubo una pregunta que nunca te animaste a hacer en tu casa, no porque no te importara, sino porque de alguna manera, sin que nadie te lo dijera con palabras, aprendiste que ese tema no se tocaba, que el dinero era una de esas cosas que los adultos manejaban en voz baja, con la puerta entornada. Y cuando tú te acercabas demasiado, algo en el ambiente se tensaba y el tema cambiaba de golpe, y tú ahí guardando silencio. Como siempre. Lo que quizás no sabes todavía es que ese silencio que aprendiste de niño te está cobrando intereses. Hoy, todos los días, en cada decisión que tomas con el dinero sin entender exactamente por qué la tomas. Un tercio de los adultos latinos reconoce que sus padres nunca les enseñaron a manejar sus finanzas. No porque fueran malos padres, sino porque ellos tampoco lo aprendieron, y sus padres tampoco. Y así generación tras generación se fue transmitiendo no un método para manejar el dinero, sino un método para no hablar de él. La ciencia tiene un nombre para esto: herencia emocional transgeneracional. Suena intimidante, lo sé, pero traducido a lo cotidiano significa algo muy concreto. Los silencios de tu familia se convirtieron en tu sistema operativo. No heredaste solo los ojos de tu mamá o la mandíbula de tu papá. Heredaste también sus miedos, sus vergüenzas, sus formas de esquivar lo que dolía. Y el dinero, en muchísimas familias latinoamericanas, era exactamente eso. Una fuente de dolor tan grande que era más fácil callarlo que enfrentarlo. Yo lo viví también. Hubo un momento en que me di cuenta de que no tenía idea de cuánto ganaban mis padres cuando era chico. No sabía si había deudas. No entendía cómo funcionaba nada de eso. Simplemente no se hablaba. Y yo, que creía que esa era la normalidad, llegué a la adultez con una relación con el dinero llena de angustia, de decisiones a ciegas, y con esa sensación permanente de estar improvisando algo que todos los demás parecían dominar. Si algo de eso te resuena, quédate, porque en los próximos minutos le vamos a poner nombre a algo que probablemente nunca habías podido nombrar. Y nombrar las cosas, como vas a descubrir, es el primer paso para dejar de cargarlas sin saberlo. Imagina que el dinero en tu familia era como el oxígeno dentro de una habitación cerrada. Todos lo necesitaban, todos dependían de él, pero nadie lo veía. Nadie lo nombraba, y si alguien intentaba abrir una ventana para hablar del tema, de repente el ambiente se volvía incómodo, raro, tenso. Entonces esa persona aprendía rápido: mejor dejar la ventana cerrada. Así funciona el silencio financiero familiar, no como una regla escrita, sino como una temperatura. Una temperatura que todos aprenden a leer sin que nadie se las explique. Y en tu familia, cuando alguien mencionaba el dinero en la mesa del almuerzo, ¿el ambiente seguía igual o algo cambiaba en el aire? No tienes que responder en voz alta, pero la imagen que te vino a la cabeza ya te está diciendo algo importante. El origen del silencio. ¿Por qué tu familia aprendió a callarlo? Las familias latinoamericanas que crecieron entre los años 70 y los 90 vivieron algo que marcó su relación con el dinero de una forma que todavía muy poca gente procesa. Crisis económicas brutales. Hiperinflaciones que de la noche a la mañana convertían los ahorros de toda una vida en nada. Devaluaciones. Inestabilidad laboral permanente. Era revivir la vergüenza de no llegar a fin de mes, de tener que pedirle prestado al vecino, de no poder darle a los hijos lo que uno hubiera querido. Y cuando algo duele así de profundo, el mecanismo de defensa más humano del mundo es el silencio. Callarlo, guardarlo, seguir adelante sin mirarlo de frente. El problema es que ese silencio protector de tus padres, que tenía todo el sentido en su contexto, te llegó a ti como un código de conducta, un manual de instrucciones invisible que decía: el dinero es un tema peligroso. El dinero genera conflicto. Mejor no tocarlo. Y tú lo aprendiste, sin querer, sin que nadie te lo pidiera. Lo aprendiste porque los niños aprenden menos de lo que se dice y mucho más de lo que se calla. Esto no es culpa de tus padres. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Pero entender el origen de tu silencio financiero es lo que te permite, por primera vez, tomar una decisión diferente. Ahí viene la parte que probablemente nunca habías conectado. ¿Cuál es el reflejo que te dejó ese silencio? Depende de cómo lo viviste. Hay personas que crecieron en casas donde el silencio sobre el dinero venía acompañado de tensión visible. Padres que se ponían rígidos, que discutían, que transmitían con el cuerpo entero que el dinero era una amenaza. Esas personas tienden a llegar a la adultez con una ansiedad financiera permanente. Esa sensación de que en cualquier momento algo puede derrumbarse, aunque en la realidad todo esté relativamente bien. Hay otras personas que crecieron en casas donde el silencio era más neutro, más estoico. Nadie hablaba de dinero simplemente porque no era un tema que se tratara. Esas personas tienden a llegar a adultas con una especie de distancia financiera. Evitan revisar sus cuentas, posponen decisiones importantes, viven en un estado de ya lo veo después que puede durar años. Y hay un tercer grupo, quizás el más curioso de todos.
Personas que crecieron en casas donde el silencio acompañaba la escasez real, donde se callaba el dinero precisamente porque no había suficiente, y nombrarlo era demasiado doloroso. Esas personas muchas veces desarrollan una relación compulsiva con el gasto, como si cada vez que tienen dinero en la mano sintieran que hay que usarlo rápido, antes de que desaparezca, como si guardar fuera una ingenuidad. ¿En cuál de esos grupos te reconoces? No es un diagnóstico, no tienes que elegir solo uno, es simplemente un espejo. Y si estás pensando en los tres, dependiendo del día, bienvenido al club. Somos muchos más de los que crees. Lo que nadie te contó sobre cómo se transmite esto. Hay un mecanismo que los psicólogos especializados en dinámicas familiares estudian hace décadas y que recién ahora está llegando a la conversación popular. Se llama transmisión intergeneracional. Los niños aprenden a relacionarse con el dinero observando a sus cuidadores. Hasta ahí nada nuevo. Pero lo que la investigación dejó en claro es que lo que más impacta en esa formación no es lo que los padres dicen sobre el dinero. Es lo que los padres hacen, sienten y sobre todo silencian. Cuando tus padres se ponían tensos al hablar de plata, tu sistema nervioso de niño registraba esa tensión como información sobre el mundo, no como una anécdota, como un hecho. El dinero genera tensión. El dinero es peligroso. Cuando aparece el dinero, algo malo puede pasar. Eso no queda en la memoria consciente, queda en otro lugar, queda en el cuerpo. En esa tensión que sientes en el pecho cuando revisas tu cuenta bancaria, en ese impulso de cerrar la app antes de terminar de leer los números, en esa conversación con tu pareja sobre finanzas que siempre termina un poco incómoda, aunque los dos quieran lo mismo. No es que seas malo con el dinero, es que estás corriendo un software que te instalaron en la infancia y que nadie te dijo que podías actualizar. Lo sé, suena un poco a película de ciencia ficción, pero es bastante más literal de lo que parece. Yo mismo lo descubrí tarde, cuando me di cuenta de que cada vez que alguien me preguntaba cómo iban mis finanzas, algo en mí quería cambiar el tema de inmediato. Exactamente igual que mi familia, la acción más pequeña que rompe el ciclo. En este punto hay una tentación muy natural. Pensar que para resolver todo esto hay que hacer algo grande. Ir a terapia 10 años. Tener una conversación épica con tus padres. Todo eso puede ser parte del camino, y está muy bien. Pero no es por donde se empieza. La acción más pequeña que rompe el ciclo, la que puedes hacer hoy, sin recursos extra, sin energía adicional, sin condiciones perfectas, es una sola cosa. Nombrar. Nombrar lo que sientes cuando el tema del dinero aparece. No resolverlo. No analizarlo. Solo ponerle una palabra. ¿Sientes una resistencia extraña cuando piensas en hablar de finanzas con tu pareja o tus hijos? Siento resistencia cuando pienso en esto. Eso es todo. La razón por la que esto funciona no es filosófica, tiene base neurológica concreta. Cuando el sistema nervioso detecta una amenaza emocional, la respuesta automática es el silencio, la evasión, el cambio de tema, y en ese momento, aunque sea brevemente, dejamos de operar en modo automático. No estamos resolviendo el trauma de 3 generaciones en una tarde. Estamos simplemente apagando el piloto automático por un instante. Y sí, es ridículamente simple para algo tan grande. Pero lo ridículamente simple, hecho de forma consistente, logra lo que los planes complicados no logran. Se sostiene en el tiempo. La verdad que cambia todo. Quiero que te detengas un segundo en esto. Cada vez que en tu casa se cambiaba el tema cuando aparecía el dinero. Cada vez que una pregunta quedaba sin respuesta. Cada vez que había tensión en el ambiente pero nadie la nombraba, estaba pasando algo que en ese momento parecía protección pero que en realidad tenía un costo invisible. Y ese costo no lo pagaron solo tus padres. Lo pagaste tú, y sin que nadie en tu familia lo haya decidido conscientemente, existe una probabilidad real de que lo estés pasando hacia adelante, no porque seas descuidado, no porque no te importe, sino porque los silencios se heredan exactamente igual que los gestos, que los miedos, que la forma de reírse en la mesa. Pero aquí está la parte que me parece verdaderamente poderosa, la que cambia la perspectiva cuando la encuentras. Tú eres la primera generación que lo sabe. Tus abuelos no tenían acceso a este lenguaje, tus padres tampoco. La idea de que el silencio sobre el dinero es un patrón emocional transmitido, no simplemente una costumbre cultural, es algo que recién ahora tiene palabras claras y accesibles. Eso significa que la posibilidad de romper el ciclo no es una carga extra que tienes que cargar. Es un privilegio que tienes disponible, hoy por primera vez en tu historia familiar. No te estoy pidiendo que seas el héroe de toda la saga familiar y lo sanes todo de una sola vez. Pero sí te estoy diciendo que el simple hecho de haber llegado hasta acá en este video ya representa algo que quizás tu familia lleva generaciones sin hacer, mirarlo de frente. Y eso, aunque no parezca suficiente, es el principio de todo lo demás. Hay una idea que no puedo dejar de pensar desde hace tiempo. Y es que no heredamos el dinero de nuestros padres. Heredamos su relación con él, y esa relación puede ser de miedo, de vergüenza,
de evasión, de confusión. Pero también puede ser, si uno decide mirarlo, el punto de partida de algo completamente diferente. No tienes que resolver hoy todo lo que vino antes de ti, pero sí puedes hacer una cosa pequeña. La próxima vez que el tema del dinero aparezca y sientas ese impulso de cambiar el tema, de cerrar la app, de decir ya lo veo después, para un segundo, y nómbralo, solo eso. ¿Qué heredaste del silencio de tu familia sobre el dinero? Cuéntalo en los comentarios. No hay respuesta correcta. Y no estás solo en esto. Y si todavía no puedes hablar de dinero con tu familia, empieza por aquí. Que igual somos bastante más seguros que el almuerzo del domingo. Antes de cerrar, quiero dejarte algo en qué pensar para la próxima semana. Todo lo que vimos hoy tiene que ver con el origen, con lo que llegó a ti desde afuera, desde la historia de tu familia, desde los silencios que heredaste sin pedirlos. Pero hay otro lado de esta historia. Uno que quizás sea el más incómodo de todos. ¿Y si parte de ese silencio ya no viene de tu familia? ¿Y si en algún punto del camino tú mismo aprendiste a callarte, a aceptar menos, a no pedir lo que en el fondo sabes que mereces, simplemente para no incomodar a nadie? Hay algo que en muchas familias latinoamericanas se aprende tan temprano que ni siquiera se siente como una decisión. Se llama aceptar menos de lo que vales para evitar el conflicto. Y tiene una forma muy concreta y muy costosa de aparecer. En tu trabajo, en tus negociaciones, en esa reunión donde alguien te ofreció algo injusto y dijiste que sí, aunque por dentro supieras perfectamente que no. Eso es lo que viene la próxima vez. Cuídate. Y gracias por quedarte hasta el final. Significa que construiste relaciones sobre tu utilidad, no sobre tu presencia. Y hay algo profundamente injusto en eso.